Esta vez que leíamos ese Salmo 95, me recordaba, creo que los que tenemos más tiempo de estar en las iglesias, recordamos que en ese Salmo 95 hay un canto, ¿verdad? ¿Recuerdan el canto? Salmo 95 que leyeron los amados hermanos esta mañana cuando comenzaron la alabanza. ¿Recuerdan dónde está el canto? A partir del versículo 6, ¿lo recuerdan? A ver, ¿cuántos recuerdan ese canto? Eso me motivó, me hizo recordar, era un canto de oración lo más lindo. Debe estar por ahí en internet también. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Era un canto de adoración muy lindo. Antes, hace mucho tiempo, hermanos, se cantaba la Biblia. Ahora no tengo nada contra los cantos, hay cantos muy lindos, pero a veces hay más otra cosa que la palabra. Saben que en muchas culturas la enseñanza se da a través de la historia y la historia se canta. De hecho, el libro de los Salmos, ¿saben qué es, verdad? Era el himnario del pueblo de Dios. Los salmos todos los salmos eran cantos que Israel cantaba, de diferentes autores. Muchos de ellos eran de David, pero ellos cantaban la palabra, era una palabra inspirada. No estoy diciendo que algunos cantos nuevos ahora no sean inspirados, pueda que sí, pero muchos tienen otra connotación. Pero cuando pensaba en este canto, y mientras el hermano Cristian lo leía, en mi corazón yo lo cantaba: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Quién es Jehová? Nuestro Hacedor, pero también es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado, o el pueblo de su prado, las ovejas del Señor. Amén. En esta mañana yo quiero compartir algunos pasajes que nos ayuden a entender. Quiero leer el Salmo 69, el versículo 9, y solamente quiero tomarlos como algunos pasajes introductorios para que reflexionemos y pensemos. Salmo 69, el versículo 9. Alguien que lo lea. Ahí siempre el pastor está aquí al frente, pero la congregación debe participar. Alguien con voz de trueno que quiera ponerse sobre sus pies y leerlo. Ahí está Catita. Adelante. Amén. En la primera parte de este salmo, que es un salmo del rey David. Recuerdan que David era el hombre inspirado para adorar al Señor y cantar delante de Dios, aún así alejar los demonios cuando atormentaban a alguien con los cantos. ¿Y qué es lo que dice? El celo de qué? De tu casa, el celo de tu casa me consumió. Interesante. Hay muchos pasajes más. Jesús cita luego eso cuando, recuerdan, llegó al templo y sacó ahí a los mercaderes que estaban dentro y les dio una paliza. Y les dijo algunas palabras un poquito duras. Dijo: el celo de tu casa me consume. ¿Qué es celo para usted? ¿Egoísmo? ¿Celo es egoísmo? No, no creo que tenga que ver con esto. ¿Qué es celo? El celo de tu casa es la preocupación de lo que estamos haciendo. Es cuando estamos preocupados porque las cosas se hagan correctamente, porque las cosas se hagan de una manera como debe ser y que se hagan bien.
Pero yo no quiero hablar ahora del celo de David por la casa del Señor, ni el celo suyo por la casa de Dios, que sí está implícito, es parte. El tema que le he puesto para hoy es el celo de Dios. ¿Tiene celo Dios? ¿Tiene celo Dios? Ajá. Recuerdan que el Señor dijo esto, que no se puede amar a dos señores a la vez, porque se amará más al uno que al otro. Y Dios es un Dios celoso. Dios lo quiere todo o nada. Si usted quiere compartir a Dios, Dios le dice, váyase y yo cedo mi parte. Llévesela también y désela. A veces queremos amar al mundo y amar a Dios. Y recuerden lo que dice Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea que Dios no comparte ni su gloria, ni quiere compartir a sus hijos con nadie. O sea, o usted está con el Señor y si no, váyase. Qué feo suena, ¿no? Esta mañana yo quiero compartir sobre el celo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Creo que una vez había compartido sobre eso. A veces tenemos que recordar. Hablaba con los maestros esta vez, sobre todo los niños pequeños. Los adultos tenemos algunas cosas diferentes. Los adultos, si yo repitiera el mensaje 5 domingos, ¿qué pasaría con usted? No le gustaría, ¿verdad? Pero saben que los niños, sobre todo los pequeños, cuando usted les ha repetido la misma cosa unas 30 veces, apenas le van tomando el sabor. Y resulta ser que, hablamos esto de la escuela dominical, los maestros dan una enseñanza a los niños cada domingo, están perdiendo su tiempo. A los niños no les queda nada, es más, ni lo entienden a veces. Cuando se lo ha repetido unas 10, 15 veces, le van tomando el gusto. Y decía esto, mira a los niños en casa, juegan con los juguetitos más viejitos, los más feos. Estos son los más lindos para ellos. ¿Usted cree que darle un juguete nuevo es importante? Tenemos que entender algunas cosas. El celo de Dios. Y hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Sabe usted qué le agrada a Dios? Segunda, ¿cómo podemos estar seguros de que Él está contento con la manera como estamos haciendo las cosas? ¿Cómo sabe? ¿Cómo podemos estar seguros si no entendemos qué es lo que le agrada a Dios? Muchas veces estamos diciendo, esto es lo que le agrada a Dios. ¿Ya te lo dijo Dios? ¿Ya lo descubriste realmente en la palabra o es lo que tú piensas que le agrada a Dios? Y lo que yo pienso que le agrada a Dios no es lo que realmente le agrada a Dios. A Dios le agrada lo que le agrada. Y vuelvo a repetir la segunda pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que Él está contento con la manera como lo estamos haciendo? ¿A usted le gustaría estar seguro que Dios está contento con lo que usted hace? Pues deberíamos poner a investigar delante del Señor si lo que estamos haciendo Él está contento. Este es un dilema muy serio porque nuestro Dios es celoso. Aunque también es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Lo que sí podemos estar seguros, y se lo digo seguro 100% que eso es verdad, se los puedo asegurar, que Dios busca tu obediencia. Dios busca su obediencia. Amén. Si usted cree que no, ya es asunto suyo, pero Dios busca su obediencia. Yo creo que usted debería responder la pregunta, ¿estoy yo obedeciendo al Señor, sus mandamientos, lo que Dios quiere para mí? Dios es celoso, también es compasivo.
Dios busca la obediencia suya y la mía. ¿La obediencia a qué? Otra vez, a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Su palabra nos cuenta la historia de un hombre obediente, hasta cierto punto, porque todos tenemos problemas de desobediencia. ¿Usted tiene problemas de desobediencia? Viera que yo la tengo. A veces descubro que voy por allá y Dios aquí se quedó esperando y me doy cuenta que voy perdido y regreso a ver dónde lo dejé. Soy tan rápido que lo abandono de vez en cuando. Seguro me pasa solo a mí. Gracias a Dios. Amén. Nos cuenta la historia de un hombre que amó al Señor y que era obediente, pero también en algunos momentos desobediente. En el Salmo 40, el versículo 8, estoy hablando de este hombre, David, del rey David. Y dice la palabra de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley. ¿Cuál es la ley de Dios? No estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento. Esta es la ley de Dios. A veces encontramos en Internet, pero le digo, tenga cuidado con Internet. En Internet hay cosas buenas, pero está lleno también de basura. Y si usted no puede detectarlo, se va a meter en problemas. A veces en Internet encontramos un montón de cosas de qué es lo que Dios quiere. Pero Dios quiere que la ley suya esté escrita en su corazón. Antes estaba escrita en piedra, ahora Dios quiere que esté escrita en su corazón para que usted la obedezca, para que usted haga su voluntad. Y encontramos la oración de un hombre que reconoció lo que Dios hacía con su padre y él caminó con Dios por un tiempo, pero de camino los placeres de este mundo le desviaron. Quiero leer en Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Me imagino que cuando empiece a leerlo, ustedes van a descubrir quién es. Dijo Jehová, oh Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Lo guarda con todos? No. Con los que guardan su palabra de todo corazón. Entonces, ¿qué dije antes? Que de algo podemos estar seguros. Dios quiere tu obediencia. No quiere tu servicio, no quiere lo que cantas, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera tus diezmos, aún tus diezmos se pierden si no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no lo das, peor, porque eso es lo que amas a Dios. Hay gente, vemos en Internet ahora, uno de mis estudiantes me llamaba un día esto y me decía, pastor, ¿cómo me ayuda usted a explicar si el diezmo es válido o no es válido? Yo ni siquiera hablo de diezmos. El diezmo es lo mínimo que usted pudiera dar al Señor. Y si no lo quiere dar, guárdeselo. Dios bendice al dador alegre. Y no damos por obligación, ni damos por mandato. Damos porque Dios es bueno. Y yo creo que es algo que un cristiano verdadero ni siquiera debería preguntarse. Porque todo lo que usted tiene es de Dios. Todo, su vida, su familia, su casa, su carro, todo es de Dios. Imagínese, le pongo un ejemplo antes de comenzar. Imagínese que usted tiene un amo, no, tiene alguien que es el dueño de todo y lo pone a usted como administrador. Y le dice ese amo a usted, mira, quiero que me des lo que tú sientas, la 10ª parte, la quinta parte, el 20%, qué sé yo, dámelo de lo que es de él. Y usted empieza a decir, ¿y si le doy a este tipo, no le doy? Pues si la plata es de él, todo es de él. ¿Usted cree que eso es razonable?
Nunca razonamos de esta manera, ¿verdad? Y vemos ahí en internet que no hay que darlo, que eso era la ley, qué sé yo. Oiga, si todo lo que usted tiene es de Dios, su vida, su salud, su casa, su carro, Dios puede quitártelo cuando Él quiera. Es de Él. Entonces, ¿por qué te pones en esas cosas? ¿No le parece ilógico? ¿Qué le parece, hermano Fran? Si todo es del Señor y empiezas a decir, de lo que es de Él, ¿te lo doy o no te lo doy? ¿Te lo paso o no te lo paso? Es por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Dios es paciente. Y la oración de este rey dice, no hay nadie como tú ni arriba ni abajo en la tierra, guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, conforme a tu corazón. Yo creo que cuando damos al Señor, eso demuestra cuánto le amamos, como el árbol del bien y el mal. Fue Dios quien decidió cuál árbol. Y el árbol del bien y el mal fue lo que Dios le dijo. No tenía nada que ver con qué árbol era. Eso representaba lo que Dios significaba para él, su obediencia. Si tú me amas, esto es el único respeto que te pido y me tienes. Cuando tú respetes eso y hagas lo que te digo, eso es lo que yo represento para ti. Pues cuando le damos al Señor, eso es lo que Dios representa para nosotros. Yo no creo que alguien se va a ir al infierno por no dar los diezmos. No dice eso la Biblia. Solamente la Biblia dice que Dios no te bendice. Y si quiere tomar la misma regla que había para el pueblo de Israel, Dios les dijo esto: probadme en esto ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Y sabe una cosa, usted diezma al cantinero, bueno, usted la iglesia no, los del mundo, diezma al cantinero, diezma al gobierno, diezma a todo mundo, diezma en el negocio, diezma en lo que te pones, en los zapatos, en la ropa. Alguien te quita la plata que no es tuya, que es del Señor. Alguien te la quita. Pero no es eso lo que quiero compartir. Versículo 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y Salomón anduvo un tiempo delante del Señor, pero después las mujeres lo contaminaron y al final terminó casi dejando al Señor para complacer a sus mujeres. Qué triste. El celo de Jehová. La pregunta es, la Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña en 1 Samuel, el capítulo 13, el versículo 14. Quiero leerlo para ustedes. 1 Samuel, capítulo 13, el versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Mire, quiero que lo lea ahí donde está, 13, 14. Mas ahora tu reino será duradero. Jehová ha buscado un hombre, estaba quitando el reino a Saúl, ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Dios le asignó para ser príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo era David, dice, según la Biblia? ¿Cuál era la característica de este hombre? Era conforme al corazón de Dios. Yo no quiero que usted me responda. Yo creo que yo tampoco cumplo esos requisitos. ¿Es usted conforme al corazón de Dios? No me lo diga. El Señor lo sabe y usted también. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Vayamos al Nuevo Testamento
Pensemos, es bueno que meditemos en la palabra del Señor. Dios me ha estado inquietando fuertemente en estos días, más ahora que comencé el curso con los estudiantes, sino que lo diga el hermano Fran, ¿verdad? Fran, nos ha golpeado ese curso. Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Alguien que quiera leerlo desde ahí, desde su lugar, en voz alta, como lo hizo Catita antes? ¿Alguien quiere leerlo? 13, 22. Así participamos. Ahí lo debe tener en la pizarra, ¿no? En la pantalla. ¿Quién quiere leerlo? ¿No hay ninguno? A ver, póngase sobre sus pies. Es Isaí. ¿Quién dijo? Fue Dios quien dijo: he hallado a David, el hijo de Isaí, que es conforme a mi corazón. Antes lo vimos en 1 Samuel, que había hallado un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora Dios lo está diciendo: David es conforme a mi corazón. Qué lindo, ¿no? Y podría darle otros pasajes más, apúntelo para que esté en su casa y lo vea. El Salmo 78, 70 al 72, no lo vamos a ver. Describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Yo estoy muy lejos de eso. Lo intento cada día, pero me doy cuenta que algo pasa. La pregunta, quiero hacer otra pregunta ahora. ¿Será que ser conforme al corazón de Dios es ser perfecto? ¿Qué piensan? Fran dice no. ¿Qué piensan los demás? Julito dice no. Entonces, hermanos, hay que hacer algo con ellos, ¿no? La hermana Maricruz también dice que no. ¿Qué pasó? La respuesta correcta es no. Ser conforme al corazón de Dios no quiere decir que somos perfectos a los ojos de los hombres. Pero ¿sabe una cosa? A los ojos de Dios sí. Porque cuando Dios te mira, no te mira a ti. Si te mira a ti, te mira podrido como una llaga de pies a cabeza. Eso dice la Biblia en Isaías. Cuando Dios te mira a ti, te mira a través de Jesucristo. Y te mira santo y puro y perfecto. Y palabras de Jesús en el capítulo 5 de Mateo, no lo voy a leer, versículo 48, dijo estas palabras Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted se asusta, ¿cómo puede llegar uno a esto? Bueno, es que cuando Dios te mira a través de Jesucristo, te mira perfecto. Dios no te mira a ti, amado hermano. Dios te mira a través de Cristo, y a través de Cristo te mira santo y perfecto. David falló y muchas veces. Seguramente usted ha fallado y muchas veces, ¿verdad? Los cristianos todavía fallamos, y cuando pecamos nos duele. Y nos duele cuando pecamos. Pero ¿sabe una cosa? Todavía seguimos pecando. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan: si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Eso dice la palabra del Señor. Pero algo sí es claro. 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. La gente del mundo practica el pecado, viven en él. Cuando pecamos nos duele, a ellos no les duele. El Espíritu Santo que está en usted le da testimonio cuando usted peca, y usted le duele y se arrepiente. Pero si usted peca como comer, mejor acepte a Jesús, porque usted sea parte de la iglesia, usted no es cristiano. La realidad es esa. Porque a un cristiano le duele. El Espíritu Santo que está en él le muestra. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:14, de que somos hijos de Dios. David pecó muchas veces, pero a pesar de eso, dice Dios mismo que David era conforme a su corazón. Interesante.
El mismo es el que dijo, el celo de tu casa me consume. El segundo punto que quiero que veamos son las pequeñas cosas, los pequeños detalles, los que le interesan a Dios. A veces no los grandes detalles. Los grandes detalles sería alguien se va y se mete en adulterio, qué sé yo, se emborracha y eso, todos dirían, este no es cristiano. Pero nadie juzga, ni Dios puso a juzgar a nadie. Dios los está viendo a cada uno de ustedes y conoce su vida y su corazón. Gracias a Dios que yo no. ¿Cierto? Pero Dios sí te conoce. Y a veces los pequeños detalles los pasamos por alto. El celo de tu casa me consume, dijo David. Veamos algunos de esos pequeños detalles que pasamos por alto. A los que no prestamos atención, David también muchas veces pasó por alto esto y no prestó atención. Y estas pequeñas cosas, estos pecados que cometemos, traen consecuencias a nuestra vida y a la vida de nuestros seres amados y a la vida de la iglesia. Tal vez acá no tengamos grandes pecados visibles y si los hay están escondidos, pero tenemos pequeñas cosas. Nos enojamos por cualquier cosa. Tenemos resentimiento a veces con los hermanos o con las hermanas por la mínima cosa. Eso, dice la Biblia, es pecado. Pero no nos preocupamos tanto por eso. Las cosas que decimos, los chismes que compartimos, la manera como nos expresamos de los hermanos o de la gente, eso es pecado. Pequeños detalles que afectan nuestra relación con Dios. David también nos cometió un pecado muy frecuente. ¿Cuántas veces usted ora al Señor cuando va a tomar decisiones? ¿Usted lo hace? A veces, ¿no? A veces está tan deprisa, mejor no mezcle al Señor, no vaya a ser que le arruine el negocio. El negocio se ve tan bueno que si mezcla al Señor, con suerte Dios le dice no. Entonces mejor se manda. Tenemos un dicho por ahí, es mejor pedir perdón y no pedir permiso, ¿no? Es un dicho del mundo a veces, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre eso? Estaba viendo en las redes sociales algo interesante. Yo no sé cuántos cuando viajan ponen el Waze para alguna cosa, más cuando no conocemos, lo ponemos, ¿verdad? ¿Ha visto en el Waze cuando dice más adelante hay un policía? Gustavito, ¿usted ha visto eso? Hay un policía a los 500 metros. Y decían algo, la gente del mundo ahí, qué sé yo, pero a veces somos tan así y se están preguntando, ¿es correcto eso? Nos ayuda, ¿no? A mí me ha ayudado, a ti, Tavo, que viajas tanto, ¿te ha ayudado? La pregunta, ¿es correcto eso? Tal vez vas a 100 cuando la velocidad son 80 y te puede hacer un parte por eso. Por ahí hay un tráfico más adelante, entonces baja la velocidad. Tenemos ciertas prácticas, amados hermanos. Veamos algunas de esas. Quiero que vayan a 2 de Samuel, el capítulo 6. 2 de Samuel, el capítulo 6, el versículo 1 al 10. Leamos esta historia de este hombre conforme al corazón de Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab,
que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Aleluya, un culto lindo, ¿no? Danzaban en la presencia de Dios. Usted diría, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? Después de conocer el pasaje, ¿cómo no me hubiera gustado estar ahí? Con todos los instrumentos de madera de haya. Haya era un tipo de madera que solamente hay en Europa, que es especial para hacer instrumentos por el tipo de sonido que da. Con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, seguramente se iba a caer, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios con aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David. Se acabó la fiesta, hermanos, se acabó la fiesta, se acabó la danzadera, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Dios, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Eteo. Qué historia, ¿no? Nada más imagínense una danzadera, lindo, algo, todo el mundo cantando, todos danzaban con David, de un momento se paró. Dios mató a alguien ahí. ¿Qué hizo de malo? Simplemente sostuvo el arca para que no cayera. Y Dios lo fulminó. Y todos entraron en temor en ese momento. Pero yo quiero que leamos otro pasaje para que usted esté pensando, que está en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, el versículo 5 al 14. Leamos este pasaje y yo quiero que usted lo tenga en cuenta sobre lo que vamos a decir luego, medite qué fue lo que pasó. Por eso dije, cuando nosotros vamos a hacer algo, consultamos a Dios, esperamos la respuesta de Dios o nos mandamos. 13:5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios. Y subió David con todo Israel, y ahí nos cuenta la historia. Dios los trajo y les consultó a ellos cómo debían hacerlo. Habló con los líderes. Tenemos esa costumbre, yo siempre hablo con mis líderes de acá y les pregunto sobre alguna cosa y estoy tratando de que Dios me hable a través de ellos, pero también estoy orando a Dios. A veces usted me puede decir tal cosa pensando que lo voy a hacer y ¿sabe por qué no lo hago? Porque Dios me ha dicho no lo haga. Y ustedes pueden decirme todo lo que quieran que haga y si Dios me dice no lo haga, no lo voy a hacer. Ustedes pueden enojarse si quieren, porque por encima de todos nosotros está Dios. Dios puede usarle a usted como consejero, pero el primer consejero se llama Dios. Y tenemos que buscarlo en oración, pedir su consejo, porque como humanos nos equivocamos. Claro que Dios puede pasar a través de sus hijos. Hay momentos que las puertas se abren, pero tenemos que estar seguros que esa puerta que se abrió, la abrió Dios. Hay momentos que las puertas se cierran. Y tenemos que estar seguros que fue Dios quien la cerró. Porque el enemigo también la puede cerrar y también la puede abrir. Y yo no quiero entrar por una puerta que el enemigo abrió. Ni quiero estar tocando una puerta que el enemigo cerró. Porque cuando el enemigo la cierra, Dios la abre. Amén. Así que es muy importante que tomemos esta decisión. Él a quien consultó, no consultó a Dios, siempre lo hacía, pero esta vez consultó al pueblo. Se llama negligencia
en no guardar nuestra fe. Hablamos de fe, pero muchas veces nosotros simplemente tenemos un montón de cosas en mente que ya las tenemos tradicionalmente. Dios quiere que usted esté en su presencia cada día, porque las cosas de Dios son nuevas cada mañana. Y lo que Dios te dice hoy puede hacer que mañana te lo cambie. Tenemos un caso ahí que está en 2 de Samuel, el capítulo 5, versículo 19, cuando los filisteos vinieron para guerrear contra David. Y David consultó a Dios. Y Dios le dijo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Dios le dijo, sube porque los entregaré en tu mano. Y él subió y los entregó en su mano. Y David los derrotó. No voy a leer el pasaje porque quiero avanzar. Usted lo puede leer después, está en el capítulo 5 de 2 de Samuel, 19 y también el 23 y el 25. Pero luego, otra vez los filisteos se volvieron a levantar contra David. David ya había vencido la primera vez. Él pudo decir, como a veces decimos, Dios está conmigo, Dios me usa y me va a seguir usando. ¿Cómo sabes que de esa manera Dios lo va a hacer? Pero esta vez le dice, subiré contra los filisteos, y Dios le dijo, no subas. No subas. Rodéalos. Y cuando oigas el ruido sobre las balsameras, entonces corre contra ellos, porque el Espíritu de Dios va delante de ti. Dios había cambiado la manera de hacerlo. ¿Qué tal si David hubiera subido? Bueno, la primera vez tuvo victoria, Dios está conmigo, y fracasa. Puede hacer que usted tenga un negocio, puede hacer que usted tenga una empresa, pues cada día debe consultar con el Señor lo que va a hacer. A veces ya tenemos experiencia y la experiencia nos traiciona. ¿Qué dije? Las pequeñas cosas son las que afectan nuestra vida. Este caso de que David no consultara a Dios, sino consultara al pueblo, a los líderes, costó la vida de un hombre. Y el dolor a su familia. Pero si usted sigue leyendo lo que pasa después en 2 de Crónicas, Dios le dijo, cuando vayas a traer el arca, los que se ocupan del arca es el pueblo de los hijos ¿cómo se llamaba? Los que adoraban a Dios. Los levitas. Son ellos los que se ocupan. Son ellos los que deben manejarles. Son ellos los que pueden hacer las cosas. Pero antes David se fue con todo el pueblo. Vamos, estamos en fiesta, danzaban, se gozaban. ¿Cuántas veces tenemos cultos alegres, nos gozamos y qué sé yo? La pregunta es, ¿está Dios feliz? ¿Está contento o nosotros estamos contentos? ¿Esto viene del Señor o viene de nuestras emociones? Somos seres emocionales y Dios usa nuestras emociones, pero nuestras emociones nos pueden traicionar. Tenemos que estar seguros si Dios está en esto. Pero esta vez el arca debía ser transportada conforme Dios lo había mandado y no conforme ellos quisieran. ¿Sabía usted que el arca hacía 20 años no estaba en Jerusalén? Hacía 20 años ellos no tenían arca de Dios en el altar. Bueno, ni siquiera tenían templo todavía. El arca estuvo en Silo por mucho tiempo. Pero un día el arca era símbolo de la presencia de Dios. Y por 20 años el pueblo de Israel estuvo sin presencia de Dios ahí. El libro de Ezequiel nos cuenta algo parecido. Cuando la presencia de Dios abandonó el templo por cantidad de años y el pueblo seguía feliz como si nada pasado. Yo recuerdo una vez un documental que salió ahora con esto que está pasando, con los del arcoíris y toda esa cosa. Una iglesia en Inglaterra dijo algo. Estamos tan organizados que si el Espíritu Santo se va, la iglesia sigue caminando porque tenemos tanto orden.
Y una pequeña cosa como esta de la gente del arco iris no nos va a afectar en nada. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos tan organizados, que manejamos las cosas tan bien, que estas cosas ya tal vez ni ocupamos al Señor? Qué terrible. Pequeñas cosas que destruyen nuestra vida, que destruyen nuestra familia, que destruyen nuestra fe y nuestra relación con Dios. Hay un canto que cantaba el hermano Manuel Bonilla. ¿Cuánto tiempo hace ya que no sientes de Dios? ¿Cuánto tiempo hace ya que no sientes su santa presencia? Pero muchas veces ni nos preocupa. Estamos tan acostumbrados porque todo va tan bien. Pequeñas cosas, pero es la presencia del Señor. Negligencia en nuestra fe. En Primera de Samuel, capítulo 6, que quiero volver ahí, el versículo 19, nos cuenta una historia triste de lo que ocurrió. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Belsemed, que habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y todo esto comenzó con la actitud de un hombre que se llamó Elí. Hace 2 domingos prediqué sobre quién es la responsabilidad de los niños. Y dijimos que la Biblia dice que son los padres. Pero en el año 1960 para acá, los padres le entregaron la responsabilidad a la iglesia. Permítame decirle que cuando usted, papá y mamá, llegue delante de Dios, es a usted que Dios le va a pedir responsabilidad por sus hijos, a nadie más. Ni siquiera son los maestros de escuela dominical los responsables. Los maestros de escuela dominical están para ayudarte. La responsabilidad es suya. Y es usted quien va a tener que responder por sus hijos ante Dios. Este viernes invité a los papás para presentarles el nuevo plan de lo que vamos a hacer. No voy a seguir alcahueteando delante de Dios, porque sé que no es mi responsabilidad ni la de los maestros. Y si yo sigo cubriendo esto, soy cómplice de su pecado. Y un día su hijo se perderá. Y yo seré culpable de haberle ocultado la verdad. La palabra dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo se lo digo hoy. El responsable de sus hijos delante de Dios es usted, papá y mamá. A usted Dios le va a pedir cuenta. Es a usted a quien Dios le dijo: instruye al niño cuando es pequeño y cuando grande no se apartará. Los maestros de escuela dominical y de iglesia estamos para ayudarte. Pero la responsabilidad es suya. Invité a los padres el viernes. ¿Y sabe cuántos vinieron? Ninguno. Solamente los maestros. Usted vino como maestra. Y como mamá también. Entonces vinieron los maestros, vinieron 4 maestros y vinieron también como mamá. Pero el resto, para mí eso solamente me dio un mensaje. Eso es lo que te importa en tus hijos. ¿Y saben qué es lo que les iba a decir? La manera como vamos a trabajar. Estamos como iglesia listos para ayudarte a trabajar con tus hijos. Lucha por la vida de tus hijos. Lucha por la salvación de tus hijos. Preocúpate para que no se pierdan. Y como iglesia estamos contigo para ayudarte. Seguimos por ahora como estamos, pero vamos a suspender la escuela dominical. Vamos a tener la iglesia infantil. Y la iglesia infantil no forma mucho, es un culto como este, hermano. Lo que forma es el discipulado. Y ese discipulado lo va a dar usted. Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a preparar la lección para que usted se la dé a su hijo en su casa, para que usted le enseñe, para que él crezca. Siéntese con él, con ella. Enséñele la palabra, ore con él. Y en la iglesia infantil vamos a preguntarle a los niños: ¿cómo te fue con papá y mamá? ¿Cuánto te enseñaron?
Eso es lo que la Biblia dice. ¿A quién le dijo Dios? Dios le dijo, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y estas cosas que te mando hoy estarán como frontales delante de ti y las enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos, estando en casa, al andar por el camino, al acostarte, al levantarte, y las escribirás en los postes de la puerta, al entrar y al salir. Esa responsabilidad no se la dio a los maestros de escuela dominical, se la dio a los papás. Y sigue siendo vigente hoy. Esos hijos no son tuyos, Dios te los prestó. Y un día te va a pedir cuentas por ellos. Y permítame decirle, yo no quiero que nadie se vaya, pero si alguien dice, ya no hay escuela dominical, nos vamos de la iglesia, no quiero que eso pase. Pero si eso pasa, yo no le voy a detener. Porque yo tengo que responder delante de Dios un día. Y si yo no le digo la verdad, ¿sabe lo que dice el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 18? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que es importante yo tengo que enseñárselo a usted, porque un día voy a responder delante de Dios. Y si yo le oculto esto a usted, el juicio de Dios vendrá sobre mí. Pero sigamos leyendo lo que la palabra dice. Versículo 3. Elí no había estorbado a sus hijos, lo que nos dice el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Samuel. Estos hijos de Elí, tenemos un problema ahorita, hermano, tengamos cuidado, porque aprendemos fácilmente y lo aceptamos fácilmente. Hay muchos pastores que hoy están heredando las iglesias a sus hijos. Esto no es una empresa. Si sus hijos tienen un llamado, amén. Pero yo no puedo heredarle la iglesia a un familiar. Porque el llamado al ministerio lo hace Dios. Amén. Si tu hijo es llamado por Dios, amén. Pero si no es llamado por Dios, tú no le puedes heredar el ministerio. Está bastante de moda eso ahorita. Pues Elí también había heredado el ministerio a sus hijos. Pero sus hijos caminaban como paganos. Hacían barbaridades en el templo. Dice la Biblia esto en el capítulo 2. Se acostaban con las mujeres que venían a orar en el templo. A los que traían sus sacrificios los prensaban ahí contra la pared. ¿Me da carne o me da? O se la quito a la fuerza. El papá había oído y solamente les decía, hijos, ¿por qué hacen esto? He oído que están haciendo estas cosas. Esto no agrada a Dios. Dios le envió un profeta, 2:17, para que le dijera lo que iba a ocurrir. Y no hizo caso. Luego Dios levantó a Samuel, este niño que crecía en el templo y vivía en el templo. Y Dios le habló a este niño. Y cuando dormía, porque dormía junto al altar, Dios le dijo, Samuel, Samuel. Y él pensó que era Elí, se levantaba, corría y le decía, Señor, me llamó. No, yo no te he llamado. Vaya, acuéstese otra vez. 3 veces lo hizo. Y a la tercera vez le dijo, cuando te llame otra vez, dile, habla porque tu siervo escucha. Porque es Dios quien te está hablando. Así que el niño, que ya era un muchachito, se fue a dormir y Dios le habló otra vez. Y Dios le dijo todo lo que iba a hacer con esta casa, con este hombre. Porque este hombre, el sumo sacerdote, había preferido a sus hijos que a Dios. Y cuando los filisteos vinieron a la batalla, estaban perdiendo la guerra. Ellos dijeron, llevemos la presencia de Dios para que Dios nos defienda. Muchas cosas en la iglesia se han convertido en fetiche, como la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, permítame decirle que la sangre de Cristo no te va a servir de nada, depende de quién seas. No es mencionar la sangre de Cristo, es quién eres tú. Si eres un hijo, una hija de Dios, eso tiene poder, y si no, no tiene nada. No tiene nada. Y resulta ser que dijeron, traigamos el arca de Jehová. La sacaron de Silo y la llevaron. Y los filisteos se asustaron cuando el arca del Señor llegó, pero Dios los había dejado. Y los vencieron en la batalla y el arca de Dios cayó en manos de los filisteos. Y se la llevaron. Toda la vida de Samuel, el ministerio de Samuel, pasó sin arca del pacto en el templo. Era solamente la presencia de Dios cuando venía sobre Samuel.
porque no tenían presencia en el templo de Dios. El arca estaba en manos de los filisteos. Pero Dios castigó a los filisteos y al Dios de los filisteos. Y la devolvieron. Y cuando llegaron acá, con una serie de cosas de oro que volvieron unos ratones, unos tumores, qué sé yo. Y estos hombres, donde llegó el arca, vieron lo que venía dentro. Y solamente por ver dentro del arca, Dios mató a 50,070 hombres. El celo de Jehová nos consume. A veces, hermanos, hemos olvidado esto y nos hemos convertido en religiosos. Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Dios no puede ser burlado. Dios ama al que le ama. 20 años habían ocurrido y ahora David dijo, necesitamos volver la presencia de Dios al pueblo. Pero ¿cuál fue su error? Esta vez no consultó a Dios cómo hacerlo, sino que consultó al pueblo. Un hombre de Dios murió, una familia fue golpeada, una familia sufrió las consecuencias de la pérdida de un ser querido, porque el hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, no consultó a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque necesitamos consultar a Dios cada día. Al levantarte, al acostarte, cada decisión importante que debes tomar. Lo que estamos haciendo, ¿será que Dios está contento o no está contento? ¿Será que Dios está rebosando de alegría? ¿Quién te ha dicho que cuando cantamos aquí alegre, Dios está feliz? Ojalá que así sea siempre y esperamos que sea así. David y todo el pueblo iban danzando delante de Jehová. ¿Cómo les demostró Dios que no estaba contento? Mató al hijo del sumo sacerdote. Porque a él no le correspondía. No era el sumo sacerdote, era el hijo de Abinadab. Porque a él no le correspondía transportar el arca. Eran los levitas. 20 años habían pasado. Y un día Dios le habló a David, es necesario que el arca vuelva, es necesario que la presencia del Señor esté allí en el templo que se va a construir. ¿Qué es lo que había dicho Salomón? Dios fue fiel con mi padre. Cumplió lo que habló con su boca, lo hizo con su mano. Y esta vez el hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, falló en un solo puntito. Y eso costó el dolor de una familia. ¿En cuántos puntitos usted y yo hemos fallado? Tengo que decirles que yo he fallado en muchos. Y que posiblemente haya hecho sufrir a gente. Y personas hayan sufrido por mi culpa, por mi causa. Familiares, hijos, esposa, parientes. El que sea el pastor no quiere decir nada. Usted y yo tenemos un camino abierto a la presencia de Dios cada día. Cuando Cristo murió, el velo fue rasgado y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. La victoria de esta iglesia no depende de la oración mía ni de los líderes, depende de la oración de la iglesia y la dirección de la iglesia. Dios puede usar a quien quiera y Dios puede usarle a usted para corregirnos a nosotros de los errores porque somos humanos. ¿Qué dije? Que los que andan conforme al corazón de Dios no son perfectos. Usted y yo no somos perfectos, ¿cierto? Y voy terminando con esto. Dice 2 de Samuel, el capítulo 6, versículos 11 y 12. Le dolió en el corazón a David y mejor dejó el arca ahí. Quiero leer el versículo 11 y 12. Y fue dado aviso a David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Edom, pero lo hizo conforme Dios le indicó. Ya no la tocó él, ni la tocó el pueblo. Y volvieron a danzar delante del Señor. Pero ahora eran los levitas,
los que transportaron el arca del Señor. 3 meses estuvo la presencia de Dios en la casa de este hombre y la bendición de Dios llegó. Muchas veces estamos diciendo por qué Dios no nos bendice, porque a veces la presencia de Dios no está ahí, porque Dios no está contento, porque no estás poniendo a Dios en primer lugar, porque todavía sigues discutiendo si hay que darle a Dios o no hay que darle, cuánto hay que darle, porque cuando dices que quieres darle a Dios, ustedes nunca me vienen hablando acá de plata a mí. Me preocupa mucho cuando en cada iglesia se está hablando de dar y dar y dar y dar. Pero ¿cuántas veces cuando vas a dar al Señor te metes la mano a la bolsa y si sale el billete más grande reprendes al diablo? Pues si te duele no lo des, la vas a perder. Dios bendice al dador alegre. Y no damos por obligación, ni damos por exigencia, damos porque Dios bendice al dador alegre. Conforme Dios te ha bendecido, conforme Dios puso en tu corazón, porque todo es del Señor. Cuando damos al Señor, lo hacemos para su gloria. Ahora, ¿quiénes debían, como dije, transportar el arca? En el capítulo 15 de Primera de Crónicas, el versículo 2 nos dice, ahora sí, el rey entendió cómo debía hacerse. Él lo sabía antes, pero como todo lo estaba yendo tan bien, entonces pensó que Dios estaba contento. Hay gente que me dice, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo. ¿Cómo sabe? Porque todo lo que hago prospera. Eso no es una garantía de que Dios te está bendiciendo. Eso no es una garantía. Si pensamos en lo que dijo Manuel Bonilla, ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? ¿Cuánto tiempo hace ya que no sientes su santa presencia? Eso debería preocuparnos. Ese tiempo a solas con Dios. Ese tiempo que tienes que sacar para estar en su presencia, para hablar con Él, para escucharle y sentir esto lindo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, dice la palabra. Por no haber hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. La primera vez que quiso traer el arca, no consultó a Dios, no le buscó, y Dios le quebrantó. Y alguien pagó las consecuencias. Esta vez, versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel. Y los hijos de Israel trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros, no sobre una carreta. ¿Escuchó? ¿Quién la transportó en una carreta? Los filisteos. Pero el arca de Dios no se transportaba en una carreta, tenía unas argollitas de oro que Dios había mandado que las hicieran con unas varas cubiertas en oro y los levitas la cargaban sobre sus hombros. Pero cuando los bueyes tropezaron, Usa quiso sostenerla y Dios lo fulminó. ¿Fue la culpa del que quiso sostenerla o fue la culpa de David? ¿Quién fue el culpable? David. Muchas cosas que pasan va a ser mi culpa si yo no estorbo. Muchas cosas que pasan en su casa con sus hijos va a ser su culpa si usted no les estorba, si usted no le guía. Y si sus hijos se pierden va a ser su culpa. Y a usted Dios le va a reclamar, a usted Dios le va a pedir cuentas. Versículo 16, asimismo David y los principales de los levitas que asignaron a sus hermanos. Y saben una cosa, allí comenzó por primera vez la adoración en el templo. A partir de ese momento David buscó los cantores, las personas que iban a dirigir, cómo se iba a dirigir el culto. Es la primera vez que entendemos que se canta en el templo. Y cuando vamos a escoger las personas que cantan en el templo, ¿los escogemos porque cantan bien? ¿O por qué los escogemos? Permítame decirle que aquí no queremos artistas. Queremos hombres y mujeres de Dios que adoran a Dios conforme al corazón de Dios. Los artistas pueden irse al mundo. Está bien si lo haces para el Señor, pero queremos adoradores que adoren al Señor, que nos lleven a su presencia en adoración. No queremos artistas.
Y cuando escogemos a estos, tenemos que orar al Señor. ¿Cuál es su vida de oración? ¿Cuál es su intimidad con Dios? ¿Cómo camina con el Señor? Y si no escogemos esto, déjalo quedito ahí porque vas a traer maldición para él, pero también maldición para la iglesia. Las pequeñas cosas, amados hermanos. Dios es un Dios celoso. ¿Y sabe qué más hicieron? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 13, regresemos. ¿Cuál fue la ordenanza que Dios les dio de cómo debían transportar el arca? Vea lo que dice el versículo 11 de Segunda de Samuel, el capítulo 6, versículo 13 al 15. Cuando llevaban el arca de Dios, que Dios habían andado 6 pasos y sacrificaban un cordero. Oiga, iban con el arca al hombro los levitas. 6 pasos, un sacrificio delante del Señor. Alguien diría, si no vamos a llegar nunca. ¿Qué importa? 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y David estaba vestido con el efod de lino. Y David y toda la congregación conducían el arca con júbilo y sonido de trompetas. Cada 6 pasos sacrificaban un cordero, honrando al Señor. Alguien diría, pero esto es demasiado, ¿no? Hay cosas que nos parecen exageradas, pero Dios es quien sabe. Y si de algo puede estar seguro usted que Dios se complace, es de que le obedezca. De que le obedezca, que obedezca su palabra, que obedezca sus mandamientos, aunque no le parezca. Porque la rebeldía y la obstinación es como el pecado de idolatría y de adivinación. Eso dice Primera de Samuel en el capítulo 15 en adelante. A Dios no le importan sus sacrificios, a Dios no le importan sus ofrendas, a Dios le importa su obediencia en el corazón. Su ofrenda es válida y tiene aprecio delante de Dios cuando su corazón anda conforme al corazón de Dios. Y si usted no anda conforme al corazón de Dios, perdiste tu ofrenda, perdiste tu diezmo, perdiste todo lo que diste. Interesante. Dios no se complace en los sacrificios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el mundo se nos ha metido a la iglesia. Volvamos al Señor. Y esto es una relación personal con Dios. Hagámoslo como iglesia, pero no va a ocurrir como iglesia si no lo hacemos individualmente, personalmente. Usted, si puede hacerlo con su esposo y su esposa es lo ideal, pero si su esposa o su esposo no quiere, hágalo usted solito por ahora. Camine con el Señor y Dios traerá a su pareja luego, y Dios traerá a otro hermano y traerá a la iglesia. Yo siento un gran dolor por los niños, porque estos niños no tienen culpa. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Estamos listos cuando usted lo esté. Va a ser más trabajo, prepararemos lecciones para dárselas para que usted trabaje con su hijo, con su hija. Y usted va a decir, pues estoy muy ocupado. No tengo tiempo, ni siquiera venir a la iglesia porque aún trabajo el domingo. Permítame decirle que vas a tener que poner a Dios en primer lugar. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y oramos y le dice al Señor, Señor, tú estás en el templo tuyo, pero el templo tuyo no es este lugar. El templo tuyo es mi corazón. El templo tuyo es mi corazón. Es mi cuerpo, es mi vida. Es ahí donde debo honrarte.
Y cuando yo te honro, Señor, y todos te honramos ahí, entonces tendremos una iglesia que te adora y que te honra. Señor, las cosas no van a cambiar porque solo tú puedes cambiarla. Las cosas no van a cambiar hasta que mi corazón no cambie. Usted puede ver a otros prosperar y Dios les bendice y usted está diciendo, ¿por qué no me bendice a mí? Pregúntate, ¿por qué no me bendice a mí? ¿Qué estoy haciendo? No estoy en grandes pecados, las pequeñas cosas, hermanos, de las cuales Dios es celoso que pasamos por alto. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a meditar en nuestra vida. Y no piense que esto es para su hermano, no piense que esto es para el que no vino, no, no es para él, por eso no vino, es para usted que está aquí, para que usted medite, para que usted le guíe. Le necesitamos, amado hermano, a usted juntos, orando. Mirad cuán bueno, dice la palabra, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Todas estas discordias, todas estas discrepancias deben irse. Somos personas diferentes, pero aprendamos a tolerarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, así como son. Porque usted me aprecia a mí así como soy, yo debo apreciarle a usted así como es. Somos el pueblo de Dios. Y Dios nos ha llamado para la alabanza de su gloria. Padre, bendice esta iglesia. Habla al corazón de cada hermano, de cada hermana. Sabemos que tenemos un Dios celoso. Señor, tú no estás matando ahorita como matabas en aquel tiempo por solo tocar el arca. Pero peor, Señor, matarás en el infierno para siempre, por la eternidad. Al que Dios toma por hijo, castiga y disciplina. Y Dios nos está disciplinando para que no nos perdamos con el mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser mejores que nadie. Ayúdanos, Señor, a ser conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué estamos haciendo mal, Señor? Revélanos, Señor, como dice la Escritura. Examíname, oh Dios, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dile al Señor, examíname, oh Dios. Tú me conoces mejor de lo que yo me conozco. Ni yo mismo sé, Señor, si estoy haciendo bien o mal. Examíname, oh Dios. Y mira mi corazón y ve lo que hay. Revélame a fin que yo pueda arrepentirme. Señor, oramos por los niños de nuestra iglesia. Oramos por los papás, Señor. Oramos, Señor, nuestros hijos es lo más importante que has puesto en nuestras manos. Más importante que la prosperidad, más importante que la empresa, más importante que el estudio, más importante que todo esto, Señor, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, que estos niños que nos prestaste, que son nuestros hijos, Señor, que podamos dedicar el tiempo necesario para instruirlos, para que un día ellos no se pierdan, Señor. Es a mí como papá, es a mí como mamá quien me corresponde conducirlos a los pies de Cristo. Y Dios no nos ha mandado a ser convertidos, nos ha mandado a ser discípulos. El primer discípulo que tienes que hacer se llama tu hijo, tu hija. Gracias, Señor. Señor, tú nos adviertes ahora como advertiste a Elí. Elí no te hizo caso. Murió él, murieron sus dos hijos, murió su nuera y el niño que esperaban. Por cuanto no hizo caso a tu palabra. ¿Y sabe lo que ocurrió, amado hermano? Cuando Samuel le comunicó la palabra del Señor, Elí lo único que hizo fue decir, Él es Dios, que haga como le dé la gana. ¿Cuántas veces decimos lo mismo? Él es Dios, que haga como quiera. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque vivimos en un país libre. Gracias porque tenemos libertad. Señor, nos arrepentimos de nuestra negligencia delante de ti. Perdónanos y llena nuestro corazón para que nuestro corazón sea conforme al tuyo, Señor.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que podamos saludarnos en el amor de Cristo. Y oro que esta palabra esté ahí en su corazón, que Dios le haya hablado y le siga hablando.